Prepárate, porque un sábado más, el Tito te trae el resumen del capítulo semanal del Herrero Legendario, y su batalla contra el contratista de Baal. Ponte cómodo, pilla algunos aperitivos, y disfruta del vídeo. Grid sabe que está en peligro, ya que necesitará magia defensiva de primer nivel para sobrevivir a la magia arcoíris de Mumut. El Lich de Mumut lanzó su magia contra nuestro protagonista, causando una gran explosión multicolor en el campo de batalla. Grid resiste el impacto gracias a su escudo mágico, pero al levantar la mirada se percata de que va a ser devorado por la explosión si no hace nada. Trata de alejarse, sabe que esto no es magia de un solo elemento, es magia multielemento en un solo hechizo que combina los 7 atributos. Todo el campo de batalla principal empieza a derrumbarse, y Grid grita para no ser tragado por toda esa destrucción. La explosión concluye mandando a volar todo lo que había alrededor del prota y desde fuera del castillo, los chicos corren preocupados por lo que haya podido pasarle a su señor. Este es el poder de Mumut, capaz de silenciar todo el campo de batalla con un solo ataque. Esto es algo que se merecía, se burló la jugadora White de nuestro protagonista. Por su lado el lancero Pon maldice que todo haya acabado de esta manera y se pregunta si deberían huir. Sin embargo, Hisoka le exige que no diga esas cosas que atraen la mala suerte. Tras la explosión, todos llaman preocupados a Grid. Agnus murmura que los insectos son persistentes. Los aliados de Grid ya han acabado con sus no muertos en la zona exterior. Confiesa que Mumut es el único útil y le pide que termine el trabajo acabando con las tropas restantes del gremio Overgeared. «Eres cruel, Bram», dijo una voz entre todo el humo de la explosión, captando la atención de Agnus. «Deberías haberme dicho que habías configurado una alarma mágica para activarse en caso de peligro», dijo el herrero legendario apareciendo de nuevo en escena. Es entonces que un recuerdo viene a la mente de Mumut. Una vez, en el pasado, le cuestionó a su maestro Braham por qué estaba desarrollando algo tan masivo, dudando de que alguien pudiera ser tan fuerte como para hacer que su maestro utilizara tanta magia ofensiva y defensiva simultáneamente. Braham respondió que si esta alarma suena dentro de 1000 años, y él ya ni recuerda quién es, al menos recordará las quejas de su alumno Mumut. Este flashback parece incomodar a Mumut en el presente. Agnus no sabe qué fue lo que hizo el prota, pero es tan astuto como esperaba. Grita que si el prota quiere seguir luchando, él le cumplirá su deseo. El herrero legendario responde que eso es justo lo que quería, e ilumina el campo de batalla con varias alarmas mágicas cargando hechizos ofensivos. Sonríe maliciosamente y utiliza su hechizo de alarma mágica para disparar simultáneamente varios ataques de bolas de fuego y cortes oscuros. Esta ofensiva es tan rápida que Agnus no tiene tiempo para desplegar su escudo de cadáveres. Estos ataques provocan una gran destrucción en el campo de batalla, y causan muchísimo daño. Con esta nueva estrategia, Grid hizo que Mumut perdiera 300.000 puntos de maná y 70.000 puntos de vida, haciendo que al Lich tan solo le queden 58.350 puntos de salud restantes y 178.900 puntos de maná. Los Lich son la cima de los no muertos, pero únicamente como entidad independiente, ya que como invocación sus habilidades son limitadas. Especialmente contra enemigos impredecibles, se vuelven más difíciles de controlar y dejan aberturas. El contratista de Baal maldice porque el poder de los ataques de Grid es una locura para ser magia de nivel bajo. Además, el desgraciado fue capaz de castear 20 disparos a la vez. A diferencia de Mumut, que principalmente tiene magia de alto nivel a gran escala para la destrucción masiva, el mago legendario Braham tiene fundamentos tan sólidos que puede producir una eficiencia extrema únicamente con magia de bajo nivel. Agnus maldice porque, si Bram está especializado en el combate 1 contra 1, este es un mal enfrentamiento para él. Con ello, la escena nos transporta a los Estados Unidos, donde los presentadores cuentan cómo al principio parecía que Grid había retrocedido abrumadoramente. Pero, ligeramente, el equilibrio de la lucha se ha ido inclinando hacia su lado. Es impresionante que la sonrisa habitual de Agnus haya desaparecido, aunque fuera solo por un instante. Vemos que Kraugel también está viendo el enfrentamiento, pero ruega para que Grid se mantenga alerta, ya que ahora es cuando comienza la verdadera lucha. De vuelta al campo de batalla, Agnus bloquea una bola de fuego. Sacando una espada de su inventario, identifica que los disparos individuales, el fuego rápido, e incluso el casteo doble de Grid, son tan irregulares que esto es complicado de manejar. Debido a eso, el momento para ordenarle a Mumut que esquive se descontrola constantemente. Es entonces que se percata de que White, una de las jugadoras más poderosas del gremio Blood Carnival, está cerca y sonríe maliciosamente murmurando que consiguió un material muy bueno. Entonces White nota que Agnus le ha enviado algo,
y supone que debe ser un regalo por haberse unido a su gremio. El sistema informa de que se trata de una transformación en Caballero de la Muerte. Si la jugadora acepta, se convertirá temporalmente en un Caballero de la Muerte. Cuando termine la transformación, White morirá y perderá experiencia. El prota reconoce que es una habilidad de un solo uso que le permite controlar tanto a un Caballero de la Muerte como a Mumut, sin consumir estadísticas de control. Es una habilidad tan poderosa que la penalización es grande, pero si Agnus convierte a un jugador, no necesita concentración para controlarla directamente. El contratista de Baal le pide a White que tome esto como un rito de iniciación, y acaba con la jugadora atacándola por la espalda. White simplemente puede maldecir al bastardo de Agnus. Mientras se transforma en no muerto, advierte a Agnus de que tendrá que compensarla adecuadamente más tarde, y Eufemina entiende que White está recibiendo la mejora de Agnus. White salta sobre los chicos, pero Eufemina y Regas consiguen saltar a tiempo para esquivarla. La tipa carga un ataque desde su puño y golpea el mismo aire para derribar a los chicos con mera fuerza bruta. El sistema informa de que White se ha convertido en un Caballero de la Muerte, y todas sus estadísticas se incrementan en un 23%, aunque también se ha vuelto extremadamente débil a la magia sagrada y no puede recibir efectos de curación. También se crea la habilidad de Aura de Muerte. Regas confirma que la jugadora se ha vuelto más fuerte y tiene un poder abrumador. Eufemina grita preocupada por Regas y de repente, Grid le extiende una mano para disculparse con ella. Le informa de que, con el cuerpo de Braam, ahora mismo, tan solo puede contener a Agnus. Por su lado, la duplicadora se sorprende de la nueva apariencia del prota. Entiende que Grid debe estar preocupado por su misión de Mumut, pero le pide que no se preocupe por eso ahora. Añade que, si Agnus puede convertir a otros jugadores en Caballeros de la Muerte, ahora todos están en peligro. Haciendo uso de una habilidad, el protagonista maldice porque si no tuviera este cuerpo, podría haber manejado la situación él solo. Beradin parece haber conseguido derrotar a Ares, y entiende que Grid también perderá pronto. Opina que la guerra resultó ser muy decepcionante. El dios de la guerra tan solo puede maldecir su situación. Beradin razona que la legión de Ares crece durante la batalla, así que si el tiempo se hubiera prolongado, los nigromantes habrían estado en desventaja. Tardaron más de lo esperado, pero como Agnus tomó la ventaja, ya han ganado esta guerra. Mientras piensa esto, algo llama su atención. El cielo es iluminado de un color verde, y alguien hace uso de la técnica definitiva de la agricultura sin igual. Con esto, el campo de batalla es arrasado por una habilidad sumamente destructiva. El sistema informa de que la jugadora White ha muerto y Agnus no puede creer que haya sido derrotada de un solo golpe a pesar de haber sido convertida en Caballero de la Muerte. Nuestro protagonista maldice a los magos porque cambian los cuerpos de los demás como quieren, y llaman aliados sin parar. Entiende que esto es una excusa, pero no está acostumbrado a luchar con este cuerpo, y sus enemigos lo superan en número, así que sintió que él también puede llamar a un amigo. Es lo más justo en esta situación, le respondió una voz. Lanzándose al combate con su estado de naturaleza activo, el agricultor legendario se dispone a castigar a Agnus por atreverse a oponerse a su monarca. Lo hará probar la justicia de su azada. Esta velocidad completamente inhumana parece pillar desprevenido a Agnus, y el tipo recibe de lleno el golpe de la habilidad mortal de Piaro. Este golpe es sumamente doloroso y el contratista de Baal deja escapar un grito de agonía. Grid le recrimina a Piaro por haber utilizado una habilidad de muerte instantánea. El prota quería dar el golpe final y solo había llamado a Piaro para que lo apoyara. De fondo, Eufemina no sabe qué es lo que pasará con su misión de Mumut si Agnus muere. Grid recuerda que, hace unos instantes, la chica le dijo que no pasaba nada si no completaba su misión, pero Eufemina se excusa diciendo que aún así pensó que Grid la ayudaría. Piaro tan solo se puede disculpar por haber actuado sin pensar, pero la voz de Agnus murmura que Grid es un tipo ridículo. No puede creer que no haya usado su habilidad de invocar caballeros hasta ahora. Gracias a eso finalmente pude conocer al granjero loco de los rumores, dijo Agnus tras haber sobrevivido al impacto de la habilidad de Piaro. El prota no puede creer que Agnus haya podido cancelar la sentencia de muerte, y se pregunta si acaso esto será algo como su pasiva de inmortalidad. El agricultor legendario entiende que un poder que controla la muerte algún día puede ser una gran amenaza para su señor, así que se dispone a acabar con Agnus de una vez por todas. Yizuka propone ayudar, ya que si atacan juntos pueden acabar con todo. De repente Piaro es mandado a volar por una fortísima explosión. Grid maldice porque ese bastardo de Agnus volvió a utilizar su escudo de cadáveres. Inmediatamente después de esto, Agnus hace uso de la habilidad paraguas de su runa de la muerte, la cual parece ser una barrera que va a utilizar para retirarse. El tipo siente que es inusual,
pero decide que pospondrá esta pelea para la próxima vez. Beradin aparece detrás de él para preguntarle si dejarán de jugar por el día de hoy. El contratista de Baal responde que sería problemático si aparece otro NPC legendario cuando él está en este estado. Le ordena a Mumut utilizar el teletransporte masivo para recuperar a todos los aliados que sobrevivieron. Es entonces que alguien llama cobarde a Agnus, exigiéndole que al menos deje a Mumut atrás. Se trata de Grid, quien le ordena a Agnus quitar esta estúpida barrera. Grid, el primer monarca de Satisfy. Agnus esperaba que su capacidad física fuera baja debido a su gran dependencia de los objetos y pasivas de su clase legendaria. Pero, aun con un cuerpo desconocido, ejecutó técnicas impresionantes con facilidad y se estuvo guardando todo este tiempo la habilidad de invocación de caballeros. Pero Agnus pudo ver algo interesante el día de hoy. Nos revela que tiene una habilidad llamada Dominación Absoluta. Una habilidad que el contratista de Baal puede utilizar tan solo 3 veces, convirtiendo a los no muertos en sirvientes eternos. Agnus planea que, después de utilizarla con Braum y Mumut, guardará el tercer uso de esta habilidad para añadir a Piaro como otro sirviente más de su colección. Por su lado, vemos que el agricultor legendario ya quiere regresar para continuar con su plantación de arroz, aunque Grid le exige que antes de ello por lo menos rompa la barrera de Agnus. Agnus se retira reconociendo que Grid tiene bastante potencial, pero le advierte de que en su estado actual terminará devorado si intenta enfrentarlo seriamente. Por su lado, el prota maldice que Piaro se haya marchado justo cuando Agnus retiró la barrera. El sistema informa al protagonista de que falló en la misión de someter a Mumut, así que Braum promete que lo hará la próxima vez. Se desactiva la habilidad de asimilación, y el prota regresa a su forma original pensando que Agnus se parece a Lawel. Se dirige rápidamente a Ares para preguntarle si se encuentra bien, y este último se disculpa porque si su legión hubiera sido un poco más fuerte también podría haber ayudado a Grid a completar su misión. Fuimos nosotros los que vinimos a ayudarte a ti a conquistar el reino de Belt en primer lugar, así que no hay necesidad de menospreciar nuestros resultados por la aparición repentina de un loco, dijo el prota para animar a sus aliados. Los jugadores Luck y Scott informan de que la parte trasera también fue despejada, por lo que la conquista del reino de Belt fue un éxito. En las noticias informan de que el dios de la guerra ha conquistado el reino de Belt, así que podrá ascender como rey. Informan de que el impacto de la batalla de Belt fue enorme, y el verdadero poder de la facción de Ares finalmente ha sido revelado. Es muy interesante ver qué sinergia creará la alianza con el reino Overgeared, y su choque contra el poder de Agnus y su gremio inmortal creó un escenario de debut impactante. La influencia de Grid, al haber convertido a un jugador en el segundo rey, ha crecido tremendamente. Se espera que la fama de Grid, al haber contribuido a que Ares se convierta en rey, aumente más. El ascenso de la Legión de Ares, cuyos nombres ni siquiera se conocían, ha incrementado la curiosidad por los futuros rankers no oficiales y héroes ocultos, pero la luz siempre crea sombras. En otro lugar, alguien se pregunta por qué está recibiendo tantos mensajes. Se trata de la jugadora Black, quien está recibiendo muchas solicitudes de otros jugadores y antiguos miembros del gremio Blood Carnival para unirse al gremio inmortal de Beradin y Agnus, aunque ella tan solo se había unido para seguir a su hermana. Ese mismo día también había nacido un héroe para los villanos. Y así es como concluye esta guerra monumental que ha reescrito las reglas de Satisfy. Me sorprende que el autor ya haya terminado la guerra. Personalmente pensaba que iba a durar unos cuantos capítulos más. Lo más destacable de este capítulo es la evolución táctica del propio Grid. El protagonista entiende que actualmente no tiene la habilidad suficiente para realizar el triple casteo con el bastón de Belial, por lo que decide utilizar un recurso que habíamos olvidado, la alarma mágica, con la cual puede lanzar muchísimos hechizos simultáneamente. Pero Agnus nos demostró por qué es el villano definitivo del servidor. Su capacidad para transformar jugadores reales, como White en caballeros de la muerte bajo su control rompe por completo la barrera entre NPC y jugador, convirtiéndolo en un comandante impredecible. Afortunadamente, Grid tenía su propia carta trampa, la invocación de Piaro. La aparición del agricultor legendario, usando mecánicas de muerte instantánea para one-shotear a White transformada, equilibró la balanza justo a tiempo. Aunque la misión oculta de Braum y Mumut quedó en pausa por la retirada táctica de Agnus, este duelo fue un empate técnico que dejó a ambos bandos analizando sus fuerzas. Mi teoría final es sobre el futuro a corto plazo. Ares se coronará como el segundo rey, solidificando su alianza con Overgeared y creando un frente unido contra el Imperio Saharan. Sin embargo, la sombra de Agnus ahora es más grande que nunca.
semana. Al revelarse que su gremio inmortal está absorbiendo a todos los villanos del disuelto Blood Carnival, Beradin está construyendo no solo un ejército de no muertos, sino un imperio de villanos. La rivalidad entre el herrero legendario y el contratista de Baal apenas ha comenzado. En el capítulo también se nos muestra a Kraugel por unos instantes, revelándonos que el Santo de la Espada ya está en Estados Unidos. Y esto quiere decir que pronto tendremos la tercera competencia internacional, con el cielo sobre el cielo del lado de los americanos. Y pensándolo bien, Corea tendrá que prepararse bien para enfrentar a un equipo con Lawel, Kraugel y Zibal. Visto el análisis del capítulo de esta semana, me gustaría aprovechar para mandarles un gran saludo a todos los miembros que apoyan económicamente al canal, tanto a los miembros de YouTube como a los de Patreon. Gracias a todos porque nos permiten traer estos resúmenes todos los meses. Además, me gustaría mandar un saludo a todos esos seguidores que ven y apoyan nuestros resúmenes semana a semana. Os dejaré en este lado la continuación en cuanto esté lista, y con esto me despido deseándoles un lindo fin de semana. Un fuerte abrazo a todos.